Sean bienvenidos todos a esta nueva clase de Sociedad y Sistema Político. En este día veremos lo que es el sistema económico de El Salvador. Veremos los tipos de sistemas, cuáles han sido sus funciones, la función histórica que han cumplido, aspectos positivos y aspectos negativos de cada uno de ellos. De los tipos de modelos económicos que han habido en El Salvador, tenemos que ver tres tipos de modelos. Uno que fue la República Cafetalera, que comprende de 1870 a 1944 y tenía un modelo agroexportador. Luego después le siguió el modelo de sustitución de importaciones, que fue lo que le dio el origen al mercado común centroamericano. Y por último el modelo neoliberal, que fue el más reciente en aparecer y que va del periodo de 1989 al 2020 y que propone su consigna de libre mercado. Primero definamos qué es el modelo agroexportador. Un modelo agroexportador es un modelo consistente en la producción de productos agrícolas cuya finalidad principal es la producción. El modelo agroexportador es aquel que se basa en la exportación de materia prima agraria. Tiene que ver con la exportación de materia prima agraria ayudada con los avances de la conservación de los alimentos, permitiendo la apertura hacia todo el mundo. Los periodos que comprendieron el modelo agroexportador en el país podemos decir que se originan en un primer momento desde que se consolida en las colonias españolas y donde se da el desarrollo del cultivo de cacao y el bálsamo, que va de 1492 al 1800. Luego el periodo de auge del cultivo del añil y desarrollo del modelo agroexportador, que va del periodo de 1800 al 1820. Luego el desarrollo y bonanza del algodón, que fue del 1855 a 1870, y la transición del cultivo del añil al cultivo de café, 1870 al 1900, y por último el periodo cafetalero de 1830 a 1900. Es decir, 5 momentos donde se puede ver reflejado el modelo agroexportador en la historia del país. La República Cafetalera, ¿cuál función histórica cumplió dentro del país? Podemos decir que la función histórica fue la de consolidar la clase oligárquica en el país. Es decir, en este momento fue cuando se desarrolla la clase oligárquica o los cafetaleros, que son los que impulsaron el desarrollo del modelo agroexportador a una mayor escala. ¿Qué funciones cumplió la República Cafetalera? Pues cumplió con la función de exportación y auge de añil, la exportación y auge del café, la consolidación de la estratificación social en el país, la reforma de la tenencia de la tierra, es decir, la abolición de tierras ideales y comunales, que comenzaron en 1872 y terminarían de consolidarse o de establecerse para 1882. Además, otra función que cumplió el modelo agroexportador en el país fue la distribución desigual de la tenencia y propiedad de la tierra, la penetración del capital extranjero, como pudo ser el inglés, como pudo ser también el estadounidense, el alemán, entre otros, la transición de gobiernos civiles por militares, la agudización de la pobreza y la distribución de la misma, y la aniquilación indígena de 1932. Estas fueron todas las funciones que cumplió, o para hablar de algunas que cumplió la República Cafetalera con su modelo agroexportador. Luego podemos hablar del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. ¿Cómo podemos definirlo? Pues el modelo de sustitución de importaciones es una medida económica desarrollada por los gobiernos con el fin de reducir justamente el número de importaciones. Incentivan la industria nacional,
y se busca producir en el país propio aquellas mercancías que antes se importaban de otros países. Esto permite que la balanza comercial se incline positiva y que se desarrollen las distintas industrias nacionales. Entonces, el modelo de sustitución de importaciones consiste en sustituir productos provenientes del exterior por los producidos en la industria nacional y luego para garantizar el consumo de los productos del país. ¿Qué función histórica y funciones cumplió el modelo de sustitución de importaciones? Pues bueno, hay que hablar que la función histórica fue la de consolidar la clase oligárquica industrial en toda Centroamérica. Esa fue la función histórica que cumple este modelo de sustitución de importaciones a nivel del istmo centroamericano. ¿Cuáles fueron las funciones que cumplió este modelo de sustitución de importaciones? Pues la conformación del mercado común centroamericano, que se puede decir que va del periodo de 1950 a 1970. La sustitución de importaciones de bienes de consumo final, los procesos de desarrollo industrial en el país, el desplazamiento de la oligarquía agraria por la industrial, los procesos de urbanización y crisis del sector agrario, la distribución desigual de la tenencia y propiedad de la tierra, los gobiernos militares que fueron marcados o tuvieron como antecedente muchos fraudes electorales, donde se pueden mencionar el de 1972 y el fraude de 1979. Además, esto condujo también la agudización y crisis del medio ambiente nacional, además de buscar la integración de las economías centroamericanas. Entonces, esto para hablar brevemente de lo que fue el modelo de la República Cafetalera, un modelo agroexportador, y de la función histórica y funciones del modelo que cumplió el modelo de sustitución de importaciones en el país. Y bueno, para ir terminando, hablaremos un poco de lo que es el modelo neoliberal. Y para entrar de lleno al modelo neoliberal, debemos verlo que es producto de la globalización. Esta globalización que se puede ver como un proceso económico, tecnológico, social y cultural que consiste en la cada vez mayor interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas a través de transformaciones sociales, económicas y políticas que le dan un carácter mundial. ¿Cómo podemos definir el modelo neoliberal? Pues que son políticas económicas que tienen su origen en el liberalismo clásico y se caracteriza por la defensa del libre mercado y la limitación del Estado en los asuntos económicos. Es decir, liberar el mercado y que el Estado no regule tanto la economía. El neoliberalismo es consecuencia del proceso de globalización, como me mencioné anteriormente, y de la caída del bloque socialista en la década de los 80. ¿Cómo podemos entender el neoliberalismo? Pues por una parte, los organismos financieros y los gobiernos de las grandes potencias son favorables al abandono del Estado benefactor, es decir, al Estado que proteja a la economía nacional y que proteja a sí mismo a la economía de los ciudadanos que lo componen. Organismos financieros estamos hablando como el FMI, el Fondo Monetario Internacional o como el Banco Mundial, por mencionar dos. Gobiernos grandes podemos mencionar al Estados Unidos, a Rusia o a China, que proponen medidas a los países en subdesarrollo o tercermundistas a través de los organismos financieros para tratar de, en teoría, de sacarlos del atraso económico. Entonces, de esta manera se generan presiones sobre los países endeudados por parte de las potencias a través de estos organismos financieros para establecer compromisos de privatización de las industrias y los servicios que antes estaban en manos de los estados nacionales. Esto significa la eliminación del proteccionismo, liberación de mercado y ataque
a los proyectos de las industrias que antes las tuvieron manejar el Estado. Del poder que los organismos financieros internacionales y las empresas multinacionales han adquirido, surgen las nociones de globalización y aldea global. Pues sí, ¿cómo vamos a entender la función histórica y las funciones del modelo neoliberal? La función histórica que ha cumplido el modelo neoliberal en nuestro país ha sido la consolidación de la burguesía industrial bancaria. Industrial porque la industria de la burguesía ha crecido en gran medida gracias a estas medidas neoliberales que han hecho que el mercado, que han hecho que el Estado regule menos la economía y a la vez estas obtengan mejores ingresos, y también se vieron beneficiadas con el proceso de dolarización. Y ahí entra la banca, ¿no? Que la banca pasó de ser una banca de Estado nacional a una banca privada. Entonces, para hablar de privatizaciones, entre otras, como la privatización de las empresas de energía de electricidad, como la privatización de las telecomunicaciones, y en fin, entre otras que fueron privatizadas durante todos los gobiernos, que comprenden de 1989 a el 2007, ¿no? Estamos hablando de 20 años por poner un ejemplo, donde se dieron la mayor parte de privatizaciones de los gobiernos de Alianza Republicana Nacionalista. Luego, esto que les decía de la apertura del comercio, es decir, que se abre el comercio a nivel mundial y se deja de apostar a la economía nacional, y son las transnacionales las que vienen a posicionarse del mercado. A esto es la descentralización de la economía. Ya no la regula el Estado, sino que hay una descentralización que la aprovechan las transnacionales, que la aprovechan los organismos financieros, que la aprovechan las potencias extranjeras, que la aprovechan los mismos empresarios del país. Hubieron de esta forma también lo que fueron tratados de libre comercio, y esto también llegó a prácticas monopólicas de mercado, es decir, grandes industrias que monopolizan determinados mercados, como puede ser el mercado de granos, como puede ser el mercado de otros materiales para la construcción, de materiales para la cocina, en fin, estamos hablando de las industrias que monopolizan y ponen en énfasis y ponen mucho en énfasis la liberación del mercado. Entonces también una de las funciones que cumplió el modelo neoliberal en el país fue la transición de regímenes militares por una democracia representativa. Hubo también la agudización de la pobreza extrema y la distribución desigual de la riqueza. Gobiernos y otra característica de funciones que ha tenido el modelo neoliberal es tener gobiernos democráticos caracterizados por una alta burocracia corrupta, es decir, durante estos años del modelo neoliberal es donde se han dado los gobiernos más corruptos en la historia del país. Estamos hablando ya no solo de los 20 años de alianza, de los que gobernó Alianza Republicana Nacionalista Arena, sino que agreguémosles otros 2 años más, 2 periodos más que estuvo gobernando el FMLN, ¿no? Entonces 30 años que han sido marcados por una burocracia altamente corrupta. Entonces hablemos de las ventajas del neoliberalismo brevemente, pues que se compran mejores productos a precios baratos, hay más competencias de empresas, expanden el mercado internacional, es decir, las transnacionales pueden venir a invertir aquí y de esa manera desarrollar la economía, entre comillas. Hay la capacidad de mejorar la exportación de los países, las empresas, libre comercio, hay una apertura comercial, existe la competitividad, facilita el desarrollo de la persona y la propiedad, esto como una postura del liberalismo clásico. Y por último, presencia del país en la economía mundial, el país puede exportar a diversas partes del mundo y existe menos intervención del gobierno en la economía, es decir, el gobierno deja de ser un sujeto en la economía
y se vuelve nada más un espectador, ¿no? Se vuelve un espectador